Bueno, nosotros somos el grupo número 5 del trabajo práctico grupal de geometría plana del tema Demostraciones de teoremas. Los integrantes de este grupo somos las alumnas Fidelina González, Rosana Vázquez, Antonella Gómez y quien les habla, la alumna Marisa López. Conceptos básicos para la demostración del teorema 11. Punto. Es un elemento geométrico adimensional. Describe una posición en el espacio determinada en función a un sistema de coordenadas. Recta. La sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. No tiene principio ni fin. Rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan y forman cuatro ángulos rectos. Rectas oblicuas. Dos rectas son oblicuas cuando se cortan y no forman cuatro ángulos iguales. Muy buenas noches, mi nombre es Fidelina González. Conmigo vamos a estar viendo el teorema 11, que dice que la perpendicular es la más corta de las rectas que puede trazarse a una recta de un punto situado fuera de ella. Vamos a fijarnos en nuestro gráfico. Tenemos nuestra recta XY y tenemos el punto P situado fuera de ella. Desde ese punto P vamos a trazar entonces nuestra perpendicular que va desde P hasta O. Y también vamos a trazar una recta oblicua que sería desde el punto P hasta Z. Lo que deseamos demostrar es que esta recta perpendicular PO es menor que la recta PZ. Para eso, primeramente vamos a trazar la prolongación de nuestra recta perpendicular hasta el punto P', de manera que PO y OP' sean iguales. Y también trazaremos la prolongación de la recta oblicua, que va desde el punto P' hasta Z. Entonces, vamos a tener primeramente que la recta oblicua PZ es igual a su prolongación P'Z. Esto según el teorema que ya hemos visto con el grupo anterior, que nos dice, si de un punto de una perpendicular a una recta se trazan a la recta dos oblicuas, cuyos pies estén a igual distancia del pie de la perpendicular, esas dos oblicuas son iguales y forman ángulos iguales con la perpendicular. Por lo tanto, PZ más P'Z es igual a 2PZ. Esto de acuerdo a nuestro axioma número 52.8 que nos dice que toda cantidad puede reemplazarse con su igual. De esa misma forma, entonces, nuestra recta PO más P'O es igual a 2PO, por la misma razón ya anteriormente mencionada. Ahora bien, tenemos la perpendicular PO más su prolongación P'O menor a la recta oblicua PZ más su prolongación P'Z. Esto tenemos en el postulado número 53.3 que nos dice el camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Por lo tanto, 2PO es menor a 2PZ. Por la razón que ya hemos mencionado, que toda cantidad puede reemplazarse con su igual. Por lo tanto, podemos concluir que la recta perpendicular PO es menor que la oblicua PZ. Esto a razón de nuestro axioma número 52.5 que nos dice, si se suman dos desigualdades de un mismo sentido, los resultados son desiguales en el mismo sentido, lo cual debíamos demostrar. Conceptos básicos para la demostración del teorema 12. Triángulo rectángulo. Es todo triángulo que tiene un ángulo recto. Hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto de un triángulo. Cateto. Son los lados que conforman el ángulo recto. Rectas oblicuas.
son aquellas que se cruzan en algún punto formando cuatro ángulos que no son rectos. Segmento, fragmento de la recta comprendido entre dos puntos. Perpendicular, cuando una recta corta a la otra en cuatro ángulos de 90 grados. Soy Antonella Gómez y voy a presentar el teorema 12, el cual dice que dos triángulos son iguales si la hipotenusa y un cateto del primero son respectivamente iguales a la hipotenusa y un cateto del otro. Los datos que tenemos son que ABC y A'B'C' son dos triángulos rectángulos tales que la hipotenusa AC es igual al lado A'C' y el cateto BC al lado B'C'. Y queremos demostrar que el triángulo ABC es igual al triángulo A'B'C'. Para la demostración debemos colocar el triángulo ABC al lado del triángulo A'B'C', de tal manera que BC caiga sobre B'C' y que A y A' queden en lados opuestos a BC. Tenemos tres afirmaciones. La primera dice que la sumatoria de los ángulos CBA y A'B'C' es igual a 2 rectos, ya que la suma de dos ángulos adyacentes que una recta forma con otra es igual a 2 rectos, o sea, 180 grados. Y que si la suma de dos ángulos adyacentes es 2 rectos, los lados no comunes están en línea recta. La segunda afirmación dice que AB' es igual a A'B', y su razón es que de un punto situado fuera de una recta, que sería B', solo dos oblicuas de longitud dada pueden trazarse a esa recta, y estas oblicuas interceptan en la recta segmentos iguales a los dos lados de la perpendicular bajada del mismo punto, y A y A' sería donde cada recta oblicua intercepta la recta. La tercera afirmación dice que el triángulo ABC es igual al triángulo A'B'C'. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente iguales a los tres lados de otro triángulo, los dos triángulos son iguales. Conceptos básicos para la demostración del teorema 13. Corolario. Dos triángulos rectángulos son iguales si los lados cualesquiera del uno son iguales a los correspondientes dos lados del otro. Vértice, donde se unen dos o más elementos unidimensionales. Estos pueden ser curvas, vectores, rectas, semirrectas y segmentos. Ángulos adyacentes son ángulos consecutivos que tienen los lados no comunes en la misma recta. Mi nombre es Rosana Vázquez Jiménez. Voy a seguir con el teorema número 13. Este teorema habla sobre la igualdad de dos triángulos rectángulos y sus demostraciones. Y dice lo siguiente: dos triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales respectivamente la hipotenusa, como sabemos sería la parte más larga del triángulo, y uno de los ángulos adyacentes a ella. Aquí en esta gráfica podemos observar la hipotenusa y los ángulos adyacentes a ellas. Entonces, al tener estos dos elementos, son iguales los triángulos rectángulos. Para la demostración, primeramente debemos desquitar los datos. Tenemos entonces los vértices ABC del primer triángulo rectángulo y A', B' y C' del segundo triángulo rectángulo. Los datos sean ABC, ABC', dos triángulos rectángulos, en que las hipotenusas AC y AC' son iguales, y el ángulo A es igual al A'. Debemos de demostrar que ABC es igual a A', B' y C'. La demostración: colóquese el triángulo ABC sobre el ABC', de suerte que el vértice A
coincida con el vértice A', y AC, que sería la hipotenusa, tome la dirección de A' y C'. Tenemos entonces las afirmaciones y las razones. El primero dice que C caerá sobre C'. La razón: síguese esto de que se supone que AC es igual a A' y C'. El número 2. AB tomará la dirección de A', B'. La razón: síguese esto de que se supone que el ángulo A es igual al ángulo A'. El 3. Puesto que C coincide con C' y los ángulos B y B' son rectos, entonces CB coincidirá con C' y B'. La razón: de un punto exterior a una recta no puede bajarse a esa recta más de una perpendicular. El número 4. Entonces tenemos como conclusión que el triángulo ABC es igual a A', B' y C'. Dos figuras cualesquiera son iguales cuando pueden hacerse coincidir en todos sus puntos. Y llegamos entonces al término de este trabajo con las compañeras. Muchas gracias.